¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Soy José Ortiz Medina y esto es En Corto, Sin Cortes. Y en esta ocasión hemos invitado a, no un experto, déjeme decirle, es un expertazo en música jarocha, música regional. Él es Rafael Figueroa Hernández. Muy buenas noches, Rafa. Cariñosamente le decimos Rafa. Sí, buenas noches, Rafa. Buenas, muchas noches. Qué bueno que están aquí conmigo. Y bueno, hablaremos un poco de la trayectoria de Rafael Figueroa Hernández, pero vamos a empezar, yo creo, por algo muy reciente, y es que en noviembre del año pasado, Rafael Figueroa Hernández presentó un libro en Nueva York, y la verdad es que muy interesante. El libro se titula Discografía General del Son Jarocho en los Estados Unidos. A ver, ¿quién se podría imaginar, la verdad, que en Estados Unidos hay hubo desde la época de la Nueva España, creo, ¿no? Sí, bueno, sí, obviamente hay empezó a haber presencia del son jarocho. Hay un pasado común, aunque son jarocho como tal, digamos, lo que tenemos documento es más o menos en 1935, que hay en una compañía de México-norteamericanos, chicanos, que se llamaba los Mexican Players of Padua Hills. Ellos presentaron un cuadro de Veracruz con música veracruzana. Desgraciadamente no se grabó, pero esa es la primera noticia de son jarocho como tal que se ejecutó en los Estados Unidos. Seguramente hubo antes, pero ese es el primer documento que tenemos, ¿no? Y me llama mucho la atención algunos datos que consignaste en este libro de la presencia de la discografía general del son jarocho en los Estados Unidos. Registras allí cuando se graba por primera vez una canción tan famosa y que le da identidad a Veracruz, La Bamba. Consignas en tu libro que entre 1946 y 1947 es la primera grabación de La Bamba. Sí, aunque después, bueno, Ritchie Valens y claro, Los Lobos, bueno, pero empezando un poco a finales de la década de los 40 con La Bamba, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que pues las comunidades hispanas en los Estados Unidos y México han tenido una relación estrecha todo el tiempo, pues, ¿no? O sea, a diferencia de otras etnias en Estados Unidos como los italianos, todos esos que han llegado en números grandes, lo que ha pasado con México es que México pues está aquí a la vuelta, estamos juntos, pues, entonces no es de que llegaron mexicanos a los Estados Unidos, sino que han seguido llegando década tras década, siguen y siguen llegando, entonces la relación es muy estrecha. Claro, ya hay una generación o muchas generaciones ya de mexicanos nacidos en Estados Unidos, están los otros que utilizan todavía el lema de que pues yo no crucé la frontera, sino la frontera me cruzó a mí, que son los que estaban en los estados del sur, que ahí vivían desde siempre, y de repente, pues, de un día para otro, la frontera los cruzó y ya no estaban en México, sino que estaban en Estados Unidos. Entonces, hay una tradición muy larga. Entonces, pues, ha habido mucha comunicación y cuando empezó la época de oro de la radio, etcétera, pues, las películas, todos los norteamericanos y los mexicanos que viven allá, pues, conocían todo el repertorio, pues obviamente lo preponderante era el mariachi y la música ranchera, pero el son jarocho también estaba ahí presente. Las películas, hay muchas películas de la época de oro que pues, se exhibían casi al mismo tiempo que se estrenaban en la Ciudad de México, se iban para Los Ángeles o para Houston o para San Antonio, ¿no? Sí. Entonces, La Bamba fue una de esas, pues. La Bamba se conocía en casi todo el territorio con influencia mexicana en los Estados Unidos y pues se grababa. Por eso Ritchie Valens pues como que la oyó en su familia, pues. Sí, sí. Me acuerdo, por ejemplo, en la película de La Bamba, ahí contaban que Ritchie Valens en un viaje así medio de hongos y esas cosas llegó a Tijuana y ahí escuchó La Bamba. No es cierto, o sea, La Bamba ya formaba parte de su familia. Y de la vida natural y común de los chicanos en Estados Unidos y mucho más en California, ¿no? Entonces, La Bamba era como una canción pues, en la que él creció y al final pues nada más la adaptó al rock and roll y pues ahí fue un éxito, ¿no? Pero es que formaba parte ya del llamado subconsciente colectivo, ¿no? Oye, Rafael, es cierto, a ver, no sé si sea mito o verdad, pero es cierto que
que algunas personas en Tlacotalpan, sobre todo Tlacotalpan, tú eres originario de Tlacotalpan, al igual que tu papá, por cierto, que de ahí te viene el gusto por la música jarocha. Tal vez muchos lo sepan, pero bueno, queremos mencionarlo. Tu padre, Rafael Figueroa, a la vez, Exacto, quien es famoso laudero y también director del grupo Siquisirís, ¿no? Sí. Entonces, pero lo que yo te quiero preguntar, Rafael Figueroa, ¿es mito o verdad de que cuando se da a conocer esta película, bueno, se proyecta esta película acá en México de La Bamba, en esta biografía de Richie Valens, y que el grupo Los Lobos interpreta La Bamba, ¿es cierto que hubo así como que un sentimiento de algunos tlacotalpeños o de Alvarado, de Cosamaloapan o del puerto de Veracruz, no sé, la zona jarocha, que dijeron, ay, ¿por qué nos quieren robar La Bamba en Estados Unidos? ¿Es cierto eso o es mito? ¿Sí? No, sí se ha dado, y se ha dado desde que nació, digamos, La Bamba de Richie Valens original en los 50, ¿no? Ajá. Hay pues un sentimiento así como que te sale lo maciosare y dices, no. Aunque también sí, lo que también es cierto es que ha habido varios intentos de registrarla como propia por norteamericanos en los Estados Unidos. Eso te iba a preguntar. Eso también. Hubo el intento de registrar La Sí, Bamba. claro, sí. De hecho, están los registros, claro, como que tienen nada más. El intento. No, se han registrado y tienen nada más, digamos, validez en los Estados Unidos, obviamente no acá con nosotros. ¿A poco hay alguien que tiene el registro de La Bamba en Estados Unidos? Sí, exacto. Sí. ¿Una persona o sí, varios? Es una señora, no me acuerdo del nombre, pero lo registró y lo puso a su nombre. Ah, caray. Y punto, sí. Pues o sea que literalmente sí nos robaron La Bamba. Exacto, sí. Y cuando se dio la película, que pues obviamente vino ya acompañada de un aparato publicitario muy grande, pues sí hubo así como un momento así de que se te sale. ¿Me recuerdas en qué año fue la película de La Bamba? Fue 1982, 83. Más o menos. Yo la vi en el cine. Sí, muy claro, buena película. Sí. Y que narra la parte trágica, ¿no? De que muere Richie Valens. Sí, Richie Valens murió de jovencito. Y es cierto esto de que Richie Valens había soñado, o sea, ya no el personaje de la película, sino que en la vida real, ¿es cierto que Richie Valens había soñado que se iba a morir en el avión? Lo que pasó, lo que digamos está registrado, es que hubo un accidente de aviación muy cerca de su escuela cuando él estaba en la secundaria. Y entonces parece que sí, le tenía mucho miedo a los aviones, o sea, como que eso lo impresionó muy fuertemente. Pues se estrella un avión allá a una cuadra de tu secundaria. Y pues, como que quedó con ese... Yo creo que eso es lo que se dice, y sí tenía mucho miedo, aunque bueno, para esa primera gira de éxito de La Bamba, pues tuvo que aguantarse el miedo y subirse al avión, y en uno de esos aviones pues sí encontró la muerte, ¿no? Leí hace poco que ellos llevaban semanas y semanas en una gira, pero por vía terrestre, pero que hacía tanto frío que dijeron, no, nosotros nos vamos en avión. Hubo integrantes de la banda que dijeron, no, nosotros nos seguimos en autobús, pero que Richie Valens y otros dijeron, no, nosotros nos vamos en avión porque ya no aguantamos tanto frío y andar en carretera en Estados Unidos. ¿Es cierto eso? Y por eso que se suben al avión. Sí, o sea, de hecho fue, digamos, una decisión para ahorrarse el viaje. Obviamente eran... y fue fatídico. Los tres que eran Buddy Holly y otro que le llamaban el Bebopper, que eran como que las estrellas de la gira, junto con Richie Valens, pues obviamente eran muchachos, tenían dinero, entonces dijeron, pues vamos a alquilar una avioneta para ahorrarnos el viaje, y pues sí, desgraciadamente, por el mal tiempo, por las tormentas invernales, pues se estrellaron. Y incluso hay un librito muy bonito que se llama El día que murió la música, hablando de ese día específicamente, que murieron tres grandes, digamos, ídolos de la música juvenil de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces el son jarocho tiene presencia, de acuerdo a lo que leí en tu libro, en muchas, sobre todo estados del sur, pero principalmente el estado de California. Sí, ahí fue California. El inicio, el más fuerte todavía, la presencia. Aparte de California, ¿qué otro estado? A partir, digamos, de los años, ¿qué se podría decir? 80, 90, empieza a repercutir allá lo que acá conocimos como el movimiento jaranero, que empezaron con el grupo Siquisirí, con Mono Blanco, con todos ellos, como que a recuperar el son jarocho tradicional, no el vestido de blanco, que era el que más se conocía.
y entonces empezó a repercutir en los Estados Unidos. Y entonces ahora, pues California sí, desde San Diego hasta San Francisco está lleno de grupos son jarocho, pero también hay una fuerte presencia en Texas, en Austin y en San Antonio, Houston también. Hay son jarocho bastante fuerte en Chicago, que era medio de esperarse por la comunidad mexicana, y en estados como Wisconsin o como Nueva York. En Nueva York ya llevan, yo creo que como 10 años de hacer encuentros jaraneros en la Candelaria todos los años, con los grupos, no solo de Nueva York, sino de toda la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya hay una presencia fuerte y grande, y la mayoría de ellos han grabado, pues de ahí nace el libro, pues, ¿no? de los documentos sonoros que se han hecho a partir desde el primero es 1938, con una bamba medio orquestal, hasta recientemente, que hay grupos extraordinarios. Hay uno que se llama Jarana Beat, que combina el son jarocho con otros ritmos de todo el mundo, etcétera, que la verdad son extraordinarios, y están, pues, ellos digamos, residen en Nueva York, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que tal vez pareciera una pregunta, pues que algunos digan, ay, ¿por qué preguntas eso? Pero bueno, yo te lo quiero preguntar. ¿El son jarocho crees tú que siempre va a vivir el son jarocho? O sea, porque de repente hay opiniones y corrientes por ahí que dicen, es que se ha ido perdiendo la tradición, es que los jóvenes de ahora, ¿crees tú que siempre vivirá el son jarocho? Ya ha estado a punto de perderse, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cuándo? Por digamos, cuando llega Miguel Alemán a la presidencia, fue un momento de Miguel auge. Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés, el papá. El pues, papá, ¿no? sí, el papá de Miguel Alemán Velasco, Exacto, que fue después gobernador de Veracruz. Hubo un momento. Ay, pero platícame esa parte, ¿qué intentó? ¿Qué? Él como que utilizó el son jarocho para su campaña, y eso popularizó el son jarocho. Ah, él ayudó a que se popularizara. Entonces tuvo una época de auge bastante grande. Pero antes de eso ya andaba en declive. Lo que pasa es que cuando viene la revolución, y nosotros como país en general empezamos a dar la espalda al campo, pues la vida del campo, que es la que le daba sustento al son jarocho, pues empieza a desvanecerse, ¿no? Y eso no solamente en Veracruz, sino que en toda la República. O sea, eso ya está muy bien documentado, que toda la economía campesina empezó a decaer y a decaer y a decaer, porque como país queríamos darle el énfasis a lo industrial, ¿no? Y eso siguió, y nuestro son jarocho estuvo ahí como apenas defendiéndose. En algunos lugares, pues sí desapareció. Había lugares en que ya no había fandango. Hasta que Miguel Alemán Valdés lo rescata. Le da un empujón, pero digamos que hizo que apareciera una nueva vertiente del son jarocho, que fue lo que mucha gente le llama el son jarocho de blanco, ¿no? Mucho más rápido, más otro ritmo. Sí, el espectáculo grande, etcétera, que funcionó perfectamente. Pero el del campo siguió en su proceso de declive. Hasta, digamos, los años 60, 70, en que vino el movimiento jaranero a recuperar, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor sin movimiento jaranero simplemente hubiera seguido un declive natural y desaparece, pues, ¿no? El son jarocho campesino. Yo creo que da para mucho rato, ¿no? Obviamente no sabemos qué hay en el futuro, pero yo creo que sí da para mucho rato todavía, precisamente por esa su capacidad de irse reinventando cada cierto número de años, ¿no? Y ahora los muchachos lo están pues fusionando con rock, con rap, con flamenco, con jazz, con todo lo que se les aparece en medio lo fusionan, y eso le da una vitalidad que pues seguramente nos va a dar son jarocho para rato, ¿no? Está interesante esta charla, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho, Rafael Figueroa Hernández, por haber estado aquí con nosotros. Se nos quedaron muchísimas preguntas allí en el tintero. Y bueno, destacar y se nos olvidó decirlo al principio, que eres coordinador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Pues, un nombramiento que te hicieron recientemente. Pues gracias, Rafael Figueroa Hernández. Ya en otra ocasión te volvemos a entrevistar, invitar para que nos platiquen más cosas. Pero disponible estoy. Muy bien. Pero sobre todo, gracias a ustedes. Esto fue En Corto, Sin Cortes. Buenas noches. Hasta la próxima.